que en un momento de duda, de crisis, y yo ya empecé a dudar y dije, no, pues puede ser una sugestión mía, es algo interno, mis emociones están a flor de piel, es posible que todo esto se esté dando en mí y no sea algo sobrenatural, no sea Dios, sino que sea yo haciendo todas estas cosas. Y me acuerdo que teníamos un lugar para recostarnos afuera del patio y esto no se lo dije a nadie se lo platiqué, esto solamente lo pensé en mi mente. Y yo dije, Dios, si eres tú, si tú eres real, o esto es algo mío, dame una señal. Y le pedí una señal, dame una señal, dame una señal. Yo sé que no lo hago con la intención de probarte. Bueno, tú sabes estas oraciones que a veces uno lo siente tan profundo, tan real. Dame una señal y ¿será que esto es algo de mí? Pero aparentemente yo seguía llegando a la iglesia normal, pero por dentro, la verdad, yo estaba, pero en una crisis fuerte, pero no lo demostré. Y sin mentirte, y ahora sí que de todo corazón te digo, pasaron 3 días, 3 días cuando de repente viene mi hermana y me dice algo, Leo, ¿sabes? Aquel día estaba yo en la iglesia, ayer, y yo escuché una voz y me dijo algo de ti, pero no entiendo por qué si yo te veo bien, yo te veo normal, pero me llamó la atención, pero la experiencia. Yo escuché que dijo, dile a mi siervo Leo que no pierda la fe. Y cuando ella me dijo eso, yo me quedé impactado, me quedé sorprendido y empecé a derramar lágrimas, como no te imaginas. Me arrodillé en el piso, empecé a llorar y sentí un impacto muy fuerte porque era algo que nadie sabía. Es una coincidencia demasiado, demasiado grande. Y aquí involucraba un tercero. Buenas, Bueno, buenas. bueno, ¿se escucha? To- Se escucha perfecto, ahí te veo también. Ah, bueno, ¿Cómo andas, Leo? sí, me estaba costando un poquito. Buenas noches, Es noches así, aquí, es igual así. allá. Ah, claro, pues, allá tenés, son las 7 y algo, ¿no? 7:30 Sí, 7:30 aquí. de la noche. Sí, sí, sí. Tenemos unas 3 horitas, 4 horitas. Y acá son 7, 8, 9, 10, 11, son 3, 4 horas, ¿no? 4 horas. Qué loco. Está bueno esto de estar Sí, hablando con gente de todo lado del mundo. sí, no, la verdad que es la primera vez, por ejemplo, que estoy platicando así en esta vía y con alguien de otro Mirá, país. La verdad que, mirá qué pues bueno. qué Bueno, bueno, siempre qué bueno. así se empieza. Sí, 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 es la primera vez. Sí, por estar Mirá qué bueno. nervioso, pero Nada, pasa nada, si esto es informal. La primera charla que sí. hice, la primera está registrada, ¿eh? A Martín Paiva, que fue el primero, no lo conocía yo. Ni siquiera lo Así había de ser. visto, lo había visto por una foto nada más. Y le mandé un mail y le dije, che, me interesa lo que escribís en Lupa Protestante. ¿Hacemos un Zoom y charlamos un poco? Bueno, dale, me dijo. Y así salió. Y estábamos los dos expectantes a ver qué iba a pasar, ¿viste? Así Suerte que está. no terminamos en un No, debate acalorado. sí, también porque puede pasar como, la verdad, pues estoy contento y agradecido también que se pueda dar esta plática. Buenísimo, La buenísimo. verdad no me lo esperaba. Qué bueno, me da mucho gusto Bueno, haberte escúchame. conocido. Ujú. Contame, bueno, para que el que te escuche y que se escuche te conozca un poquito más, tu nombre completo, de dónde sos, Sí. qué hace de tu vida, tu edad, tu familia, no sé, lo que vos quieras contar como intro para después abordar el tema de Dios y la experiencia, Sí, digamos, sí. de fe también. Ujú. Sí, pues mi nombre es Leonardo Magdaleno Chávez. Magdaleno es apellido, que a veces suelen pensar que es algún Es nombre, su ¿no? segundo nombre. Solamente, sí, solamente Leonardo y Magdaleno Chávez es de mis dos apellidos. Yo soy del país de México, del estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente tengo 27 años, pues me dedico en mi profesión, soy licenciado en Contaduría Pública, me dedico a esa rama en el ambiente administrativo, y pues eso es en el ámbito profesional. En el ámbito familiar, pues ya estoy casado, tengo un poco más de un año de casado, ya casi también voy a tener a mi bebé en unos 2, 3 meses, si Dios mediante todo salga bien, Está ya voy a guay, está tener guay. sí, Felicidades. y no, gracias.
Y con respecto en el ámbito religioso, pues yo me acerqué, podríamos decir, al ámbito evangélico, religioso, protestante a los 12 años. Eh, eh, Era católico, mi familia era católica, pero de ese tipo de catolicismo nominal. Aquí en México se utiliza mucho la palabra de católico a mi manera, porque realmente pues es como que si no fuéramos nada, pues ni siquiera llegábamos a misa, nada de eso. Pero sí teníamos ciertamente de manera heredada esa tradición y de currículum lo teníamos, pero no es algo que lo profesáramos al 100. Sí, a los 12 años fue cuando yo conocí del Evangelio prácticamente, pero en el ámbito protestante. Y actualmente pertenezco a una denominación pentecostal. Ahí estoy. De hecho, ahí comencé y pues no he cambiado en ese sentido O sea, de desde los denominación. 12 años estás en esta congregación. Sí, y Mirá, fui mirá qué el bueno. primero, fui el medio. Ya posteriormente yo empecé a hablar de la palabra de Dios a mi familia, a mi mamá, a mi papá, pues y poco a poco, ahorita toda la familia llega y estamos sirviendo todos Mirá qué bueno. ahí en el Bueno, ministerio. fuiste el primogénito, el primogénito de la familia en nacer, ¿no? En nacer de El nuevo. primero, sí, Mirá qué bueno, che. Bueno, vos sabés que yo estoy yendo a una iglesia pentecostal hoy también va, es un híbrido en realidad. No sé si conocés los hermanos libres. he escuchado también de Jorge, que parece Jorge Carrillo, estuvo un Sí, tiempo, Jorge parece, también estuvo bastante o no tiempo, sé, sí, sí. Yo parece. estuve 20 años y está buenísimo para una persona que recién conoce al Señor. Creo que es una linda experiencia. Hoy charlamos un poquito y nos reíamos con Jorge. Decíamos, ¿qué es lo mejor que te puede pasar cuando te convertís en términos de congregación y todo eso? Conocer al Señor en una iglesia de hermanos libres, decíamos. ¿Y qué puede ser lo peor? Quedarte ahí. Porque bueno, cada uno Sí, tiene su perspectiva de fe también, ¿no? No quiero menospreciar a sí, los hermanos porque la verdad que no, son una asamblea muy buena en general porque está en todo el mundo aparte. Y hay mucha unidad en el sentido de que casi todos los hermanos libres son iguales. Uniformidad en realidad no es unidad. Porque no, peleas hay en todos lados, digamos. sí, Pero es una congregación muy linda. Tiene una teología que es cesacionista, o sea, no cree sí, en la vigencia de los dones, es dispensacionalista. eh, Tiene alguna una epistemología quizás a mi entender, digamos, un poco atrasada en términos teológicos. Y justo tu canal se llama Cristianos Actuales. actuales, ¿Y bueno, eso de la actualidad, la modernidad, todo eso es algo que podemos charlar también, sí. pero por qué llegaste a ese título? Pues en mi intencionalidad primaria fue como que algo paradójico. ¿Por qué? Porque no te puedo mentir. La verdad tiene poco tiempo en que, tendrá unos 3 años, en que empecé a tener una más profundidad en el ámbito de los estudios, porque pues tú sabes, ¿no? Que en el ámbito pentecostal muchas veces no se promueve el estudio, ¿no? Generalmente es muy limitado, pero empezó a surgir a mí el deseo de querer aprender, conocer un poco más y fui metiéndome en el ámbito de ciertas objeciones que se planteaban al cristianismo, qué respuestas se daban desde este punto de vista, pues los libros clásicos, ¿no? De apologética, y hay que vender la fe, una respuesta racional, y en ese camino, pues como que fui viendo cosas que antes quizás ni me las pensaba o no tenía el interés. Y fue una experiencia, ha sido una experiencia muy buena porque me despertó el interés en cosas que ahora, pues, la verdad me apasionan y espero seguir avanzando porque ahora mismo Mirá, estoy como en un proceso, ¿sí? mirá. Y, ¿No te pasó? y A ver si te identificas conmigo y yo con vos. Que leías la Biblia por ahí más de joven, qué sé yo, y decía, y te surgía una duda, viste, una cuestión mientras vos sí, leías, y decías, no, esto debe tener una respuesta por este ámbito, ¿viste? Y seguimos. sí, Y después seguía leyendo. sí, No, esto debe tener una respuesta por este otro ámbito. Y seguía, y iba así. quedando. Iba juntando, iba juntando, iba juntando, iba juntando. Y después dijiste, bueno, a ver, voy a meterme un poquito en esta. Me meto un poquito, me meto un poquito y decís, bueno, pero lo que sigo pensando puede tener una respuesta por ese ámbito. Y así sigo, hasta que un día dije, no, pará, ponete a estudiar, pibe, porque no, así no va esto.
Sí, y nada, y te así es. metís de fondo y se empiezan a abrir puertas que decís, Y es como pucha. que uno cruza como un tipo de frontera mental, ¿no? Mm, Porque uno está acostumbrado a una tradición, a ciertas doctrinas, y a veces como que hay una dificultad cuando hay un poco de religiosidad o de una mente un poco más cerrada, de tener miedo a la verdad, en cierto sentido. mm, Porque yo algo que he aprendido es que en el ámbito epistemológico no tenemos la verdad plena. O sea, vamos creciendo, vamos avanzando. Y es algo que tienes que ir transitando y hay cosas que a lo mejor uno consideraba que era de cierta manera, pero cuando uno va investigando se encuentra de que no es tan así. O sea, no es tan fácil esto. Y más que en el ámbito religioso, y la Biblia es un tema tan profundo, tan complejo, que es como que de nunca acabar, y de hecho nunca vamos a acabar. Pero te digo, empezó esa pasión y a la vez las dudas, habían respuestas, pero venían más dudas y más dudas. Y me empiezo a ver el ámbito de la relación que tenía la teología con la filosofía, cómo se fueron desarrollando en los primeros siglos, las controversias, las herejías, cómo combatieron los apologistas griegos, posteriormente los concilios, cómo se determinaban. Viene la duda con este debate de católicos y protestantes de el desarrollo del canon. Bueno, y cómo yo voy a hacer mi quehacer teológico primeramente si no verifico la base de donde yo estoy trabajando, ¿no? Porque yo digo, bueno, es algo importante conocer mi fundamento, porque si mucho se alega de la sola escritura y que de tal a tal libro son el fundamento cerrado, pero si evaluamos ese sentido, vamos a ver que las cosas no son a veces como se postulan ciertas doctrinas, como la infalibilidad, la inerrancia. O sea, hay ciertas cuestiones como que no terminan de cerrar muy bien. En ese sentido, te digo, sigo avanzando, creciendo en claro, el sí, sí, conocimiento es que de no la... vamos, no hay camino de llegada, o sea, el camino de Sí, llegada es cuando, como dice segunda Pedro, hasta que el lumbrero de la mañana resplandezca. sí, sí, Ahí vamos a tener claridad, o sea, por el sí. momento seguimos viendo la luz al final del túnel. Sí. ¿Qué Pero te es iba a decir? interesante que se relaciona, ¿no? La historia, la teología, la filosofía. No, es algo muy profundo y a la vez muy bonito. Sí, es como que toda la vida entendimos, quizás subjetivamente, que esto de la Biblia, de la búsqueda de Dios, era un camino que la Biblia, en el cual la Biblia trazaba los límites. Pero después cuando lees y investigas sobre la historia, el mundo, la búsqueda de Dios fuera del cristianismo, te das cuenta que todos los hombres aspiraron a esa búsqueda de Dios y como dice Pablo, lo encontraron, dice. Ujú, Pero dice que no le dieron gracias. Entonces, ujú, el judaísmo, digamos, en ese sentido, primero es como que le dio gracias a Dios, ¿no? Gracias por hacernos lo que somos, su imagen. Y eso no lo comprendieron los demás pueblos. O sea, lo vivieron a su manera, como quien dice, como decía así en del catolicismo, porque también hay evangélicos que viven a su manera, ¿no? Eh, pero a su manera, todos los pueblos de la historia lo han vivido, lo han sí, practicado, pero no quizás tan profundamente como el judaísmo. Y creo que el judaísmo y los hebreos y después el cristianismo, con Jesús, gracias a él, eh, pudimos tener cada vez una perspectiva un poco más fina, me parece, un poco más definida de la imagen elaborada. de Dios en nosotros y por tanto de Dios en sí. Pero es como que los límites estaban trazados muy por la doctrina, por la teología de la congregación, digamos. Quizás Aristóteles, Platón, todos los grandes filósofos tienen mucha conexión con la idea de Dios, pero nunca se abordó desde esa Sí, perspectiva, digamos. Y ni hablar de los rituales paganos que también ofrecían sacrificios a sus dioses, obviamente, porque no sacrificaban a Jehová, pero también había en su corazón una intención de restablecer un voto, de restablecer un yerro, de aplacar una ira, una injusticia que habían hecho, y está en todos los pueblos eso. Y hay una frase justo que, mira, que escuchaba el otro día, te la voy a parafrasear porque no me acuerdo. Eh, Después la podemos buscar y la podemos anotar
Ujú. en los comentarios o en la descripción, que decía que todos los pueblos recibieron la misma revelación, en algún sentido, ¿no? Pero que solamente la pudo interpretar más, digamos, más definidamente el judaísmo. Y es un proceso para el judaísmo que, como decíamos nosotros recién, o sea, que empieza, pero cuando llega Jesús, lo estancan ahí. Es como que, viste, que hablamos a veces en el canal de Jorge, o sea, partidarios de la seguridad y partidarios de la libertad. En ese sentido, Jesús vino a traer una libertad para el judío, una libertad de no solamente del pecado, eh, que ya estaba un poco obstaculizada el acceso a esa libertad del pecado, por causa de, bueno, todo el monopolio del templo y todo eso, pero también de la religión, de las ataduras de la opresión de no poder buscar la verdad. Y en ese sentido Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. Entonces es como que ahí Jesús corrió los límites que la religión tenía puesto para ese momento y no lo pudieron aceptar, no lo pudieron reconocer y lo terminaron rechazando y lo terminaron matando. Y en ese sentido el cristianismo va a ver en Jesús, me parece, a Dios, justamente, ¿no? Ver obrando a Dios mismo, dándole un camino nuevo, un camino más perfecto y eterno, como dice el autor de Hebreos. Así que, bueno, no sé, contame vos un poquito a ver con qué temas empezaste, digamos, a meterte en esto. O sea, ¿cuáles fueron los primeros temas que a vos te abrieron los ojos y a decir, che, me voy a meter un poco más? Sí, pues tengo se podría decir como un tipo de defecto, y ese defecto viene a ser también como un tipo de fuente de ignorancia, porque agarramos un poco de acá, un poco de allá, y queremos aprender de todo y no venimos aprendiendo nada, ¿no? Me pasa. No como que hay un estudio sistemático. Pero el primer adentramiento que tuve fue un poco más con la cuestión de agarrar las teologías sistemáticas y ver las diferentes posturas, pero nunca me gustó ver solamente el lado que nos corresponde a nuestra tradición teológica, sino ver las diferentes, contrastarlas. Y en eso, pues tengo para entender estas controversias, tenía yo que estudiar un poco de la historia del cristianismo, cómo se formularon los dogmas, la influencia que tuvo ciertamente algunas filosofías griegas, ¿no? El platonismo, el estoicismo, dependiendo de la región. Entonces me fui a esos textos a tratar de ir a estudiar, bueno, más o menos de qué habla la filosofía presocrática, Aristóteles, Platón, y pues estoy en eso y ya al paso que antes no sabía nada, pero ahora voy avanzando un poco y me doy cuenta de las perspectivas que tenía. En este Mira, sentido me empieza a interesar la civilización, las civilizaciones antiguas, me empiezan a interesar la cultura de los griegos, los romanos, bueno, como también están relacionados con la dominación sobre los judíos, ¿no? Después en el exilio de Babilonia, después bajo los persas, los griegos, los romanos. Entonces, quería yo investigar más de la cultura de cada pueblo. En ese entonces, pues digo, bueno, para entender un poco mejor tengo que irme más atrás. Ese fue mi esquema. Tengo que irme más atrás y me voy a las civilizaciones más antiguas, las primeras, los sumerios. Y me empiezo a dar cuenta de ciertos relatos, ¿no? De que sustancialmente contienen lo que posteriormente la Biblia, como decías tú, la va a elaborar de una forma, podríamos decir, más fina. Las dinastías, por ejemplo, de los sumerios, antes, lo que precede a la época presargónica, donde se hablan de los reyes que eran 10 8 dependiendo las variaciones que se aparecen en el prisma antiguo. Hay un prisma que descubrieron donde hay una lista de reyes sumerios que vivían eh, entre una edad media de 30.000 años y que habían gobernado tanto tiempo y decía, bueno, es bastante parecido con la historia de los patriarcas, ¿no? En Génesis. Y es en ese momento que empiezo a profundizar y me voy por la parte de la apologética. Por ejemplo, el libro de Nueva Evidencia que demanda veredicto de Josh sí. McDowell. ¿Nunca Y, pensaste, che, estos sumerios se copiaron de los judíos? no, pues en ese tiempo es como que es Ah, difícil porque uno, yo llegué a pensar eso. sí, no, y me voy al libro de apologética y digo, bueno, a ver qué respuesta dan. Y dicen, no, pues como el elemento es sustancial, es el mismo, puede ser que heredan una misma tradición, pero que a Moisés se lo revela directamente. Y viene esta cuestión, ¿no? Pero cuando uno empieza a investigar un poco
del contexto del desarrollo en el nivel de la historia de las religiones, eh, como se menciona mucho, los paralelismos que se encuentran, parece ser más bien que no es que ellos se copiaron, porque obviamente son más antiguos, ¿no? Parece ser que los judíos van a hacer una elaboración de los relatos mitológicos. Y muchos mencionan, ¿no? De esto de los mitos fundacionales como nación después del exilio. Entonces, es así que me va interesando este tipo de temas y pues en parte uno se va replanteando ciertas cosas porque ahora como uno empieza a entender, porque a veces surge este debate de yo tengo evidencias, ¿no? Yo tengo argumentos, yo te lo demuestro. Pero antes de eso, yo creo que lo principal es determinar cuál es el género literario que estamos hablando. Hay que entender cuál es el género de Génesis, por ejemplo, porque a lo mejor queremos buscar evidencias de lo que no quiso decir Génesis, por ejemplo. Porque muchas veces decimos, no, es que tenemos evidencias de que Génesis habla de manera literal de los 6 días de la creación, Adán y Eva históricos, pero sería bueno analizar si pretendía comunicarnos un mensaje literal, ese relato, o en realidad hay algo más simbólico, algo metafórico que pueda ser algo relacionado con las culturas antiguas, en ese sentido, ¿no? Claro, a mí lo que Pues me... ahí entra mucho. Dale. Ujú. Sí, sí. No, no sé. No, te hago un paréntesis. A mí lo que me Sí, pasó sí. con Génesis es que eh, primero pensaba obviamente que Génesis había sido escrito en el año 1400 a.C., Ujú. pero después empecé a Sí. encontrar todos estos paralelismos y sobre todo a mí lo que me partió la cabeza fue la estela de Hammurabi. No sé si te acordás. Ujú. Pues sí, sí. ¿Te acordás? Que No, no, tiene no, muy bien, no, muy bien. la ley de Sí, Hammurabi. lo tengo en mente. Ah, bueno, El, el- es un el código, sí, monolito. sí, El código el es un código. monolito de 3 Sí, sí, metros de sí. alto que parece un dedo, ¿viste? No sé si lo viste, que parece como un dedo con una uña arriba. Y Perfecto. la, sí, y la parte de la uña sería como un calado donde está el Hammurabi, el rey, recibiendo de Marduk una vara. Y Marduk está sentado, parado, no me acuerdo, creo que está sentado en un trono con los pies apoyados en una plataforma de ladrillos. Y después abajo, en el texto, en la piedra tallado, está el prólogo, la ley y el epílogo. Y ahí explica que Hammurabi recibió la ley de Marduk para establecer el orden en la sociedad, eh, y que es una ley buena, que después la ley es medio arcaica, es el ojo por ojo, el diente por diente. Tiene algunos paralelismos también como con el Pentateuco, solamente que el Pentateuco ya al abordarlo ya es más humano, ya más humanizante esa ley. Ujú. Tiene una evolución un poco más notoria. Pero me llamó la atención esto de que Marduk le daba la ley, la autoridad a Hammurabi y que lo hacía sobre una plataforma de ladrillos que en Sumeria esos ladrillos entienden con el material del zafiro, porque es la piedra azul esa que se ve en todos lados, ¿viste? Le hacían esculturas de leones y todas esas cosas, los sumerios, los babilónicos. Eh, pero me llamó la atención de que en Deuteronomio, cuando los 70 ancianos, o en Éxodo no me acuerdo, van con Moisés al pie del monte, Mm. aparece Jehová parado sobre una plataforma de zafiro antes de darle la ley a Moisés, y que le daba las tablas escritas en piedra y que encima con el dedo de Dios. Entonces todas esas comparaciones, ¿no? Y dije, bueno, che, acá hay un... antes yo la conocía ya la Estela Muray, pero nunca había hecho una asociación tan fuerte de darme cuenta que no había textos, copias, manuscritos anteriores al año 700 a.C. que registren, digamos, un devenir del texto hasta cuando hay manuscritos. Que Adán no aparece por ningún lado, que Moisés no aparece por ningún lado. Sí que aparecen algunos patriarcas, por ejemplo, Israel, que es el único que aparece, creo. Jacob, perdóname, Jacob aparece en un sello en Ujú. Egipto. Tampoco. O sea que es una familia, digamos, la familia de Jacob es una familia real, digamos, histórica, en ese sentido.
pero Y no hay un nombre un, parecido de Abraham también parece. claro, pero no hay un Albright, devenir, así. claro, algo así, sí, pero no hay un devenir, digamos, como en los otros pueblos, donde se puede ir rastreando toda su historia y armando toda su historia. Entonces es como que es más oscuro el tema de Israel. Y bueno, no aparecía Adán, no aparecía Eva, no aparecía Caín, no aparecía Abel antes del año. Entonces, y después empecé a descubrir también que había 10 reyes sumerios, que había 10 patriarcas antediluvianos, que lo mismo que le pasaba a Enoch, le pasaba al séptimo rey sumerio, algo similarmente pero invertido, que la torre de Babel era una también era un Sigurat. mito, el Sigurat de Sumeria, que algo era muy similar, que, bueno, todas las figuras las empezás a encontrar en Babilonia y después te das cuenta que en el año 700, 500, ahí empezó, hay un periodo donde la cultura judía, en realidad la cultura hebrea, es tomada por los babilónicos y es casi Por la Babilonia, sí. eh, se le impone, digamos, como una especie de cultura nueva, que es lo que nos cuenta Daniel, y se empaparon ahí de un montón de cosas de conocimiento y de cosas que venían de Babilonia, y después, por la libertad que Babilonia permitía de las religiones, con Ciro, resulta que, Los bueno, creo que persas. era persa, ¿no? Sí, sí. Resulta que pueden volver a reconstruir su ciudad, su nación, tanto política como religiosa y culturalmente, y a partir de ahí sale lo de Josías, que buscaban la ley, que Y aparece un libro de curiosamente la ley. lo aparece. Claro, y que el judaísmo en realidad nace en ese momento, porque antes no existía el judaísmo, la sinagoga, ni nada de todos los mitos, no los mitos, sino la narrativa, digamos, del Pentateuco. Ujú. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que Egipto en los profetas era visto como un país bueno, que el peregrinaje de Israel en Egipto, Dios le dice, bueno, ustedes fueron peregrinos extranjeros en Egipto, así que y yo los traje de ahí, así que ustedes traten bien a los extranjeros, le dice. Traten bien, sí. ¿Cómo vamos a tratar bien si le cayó un terrible juicio en el Éxodo? ¿Entendés? Entonces, como que había muchas cosas que no cerraban y que había una amistad política también entre Israel y, sobre todo en la época de Jeremías, Ezequiel, había una amistad política entre Israel y Egipto, cosa que es Y raro Egipto. si Egipto fue un país opresor como lo fue, o un imperio opresor como lo fue Babilonia. Entonces, muchas cosas raras. Entonces, bueno, eso me llevó a entender que no necesariamente todo es tan literal, sino que hay un sentido profundo de espiritualidad de la experiencia que ellos vivieron, y que eso es el vínculo entre Dios y el texto, digamos, no necesariamente la literalidad de la historia. Y bueno, entendí que no podía, tenía que seguir nutriéndome, digamos, de esa experiencia espiritual, pero no necesariamente tenía que considerar literal todo lo que había sucedido, digamos. Obviamente que entiendo que hay un núcleo histórico, obviamente porque Egipto, Babilonia, son todos países que existen, las personas dentro de todo existen, puede haber alguna que otra persona figurativa, pero también se evidencia como una especie de precuela de pensamiento o de historiografía, digamos, en la reconstrucción de la experiencia del pueblo pasada, que después la ciencia moderna la va a explotar, ¿no? Ujú. Pero es muy interesante todo eso, Sí, y, ese estudio. y pasa un poco como fue el caso de el estudio de un arqueólogo, parece llamado Schliemann, que estudia el rey Minos, ¿no? Y su palacio. No recuerdo el nombre del palacio, pero él decía, yo sé que aunque es legendario o tiene aspectos mitológicos, eh, es histórico ese lugar. Y sí, encontraron evidencias históricas, pero obviamente había un revestimiento, ¿no? No era todo literal, igual que la Ilíada, la Odisea. Son cuestiones que tienen aspectos históricos, pero pues hay un revestimiento, ¿no? Porque tratan también de comunicar algo, un mensaje, como decías tú, el aspecto de la conexión de Dios. Ahora, no, y más cosas. Y por ejemplo, estaba estudiando un poco de la introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre, que menciona esto de que en cierta parte, en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 16, se muestra el maná de manera milagrosa, ¿no? El maná cayendo del cielo. Pero ya en Números
se menciona de una manera más natural, como más secular, no la gente yendo a recoger semillas, preparándolo. Y es un cambio, como que en un lado está más el aspecto sobrenatural y en el otro el más terreno, digamos. Igual en el caso de la cuestión, si me pasa el ejemplo, cuando la columna de nube y la columna de fuego, pues milagrosamente va dirigiendo al pueblo. Pero en un relato más adelante se menciona a Moisés preocupado, sin saber la dirección, preguntándole a Jehová, ¿para dónde? ¿Para dónde? Dirígenos, tú conoces la ruta. Pues son cuestiones que nos permiten abrir de que cuál será la intencionalidad que haya al transmitir ese relato. Porque muchas veces nosotros queremos aferrarnos a la literalidad. Algo que mencionaba Francisco Díaz Velasco, parece que se llama, en Historia de las Religiones, dice, hay un problema cuando se quiere hacer un estudio científico en el ámbito religioso, que es el centro religiosismo, el cual hace que haya un sesgo que no permita que nosotros podamos avanzar en ese estudio más científico para poder determinar la realidad o el mensaje verdadero que hay en estos textos, ¿no? Que muchas veces nos aferramos, como digo, y nos aferramos a que nuestra interpretación, nuestro modo de ver las cosas deben de ser como nos han dicho. Pero yo creo que si abrimos nuestro corazón, nuestra mentalidad a ir comprendiendo, replanteándonos muchas cosas, el admitir de que podemos estar equivocados, no somos infalibles, no somos un magisterio infalible, podemos estar equivocados y esto nos va a ayudar a cada vez crecer más, a ampliar, tener una actitud más humilde. De hecho, me gusta mucho tu postura porque ya he visto otros contenidos que compartes, algunas conversaciones. Me gusta la actitud que tienes porque, o sea, hay una apertura al diálogo, está uno abierto y va uno descubriendo más cosas, ¿no? Tratar de entender verdaderamente a Dios, porque a veces Dios es algo vital y por eso el movimiento pentecostal en el que estoy también es algo especial, es algo especial. Yo así lo veo, es algo especial en el sentido de que hay esa viveza espiritual y te soy sincero, ahora mismo yo me encuentro tratando de comprender todo esto porque no tiene mucho tiempo que estoy adentrando, pero también tampoco yo me cierro a las cosas o los descubrimientos teológicos, la crítica textual y todo esto, que ciertamente se ayudan bastante, tienen mucho recurso que nos ayuda, nos apoya. Entonces, pero en el plano personal, yo he vivido de ciertas experiencias, tanto doctrinales, teológicas, como espirituales, en mi vida diaria, que me hacen difícil de cómo empaginar esto, ¿no? Cómo compaginar. Porque comentaba aquel de un testimonio, cambiando, quizá yéndome un poco por otro tema. Por donde vos Eh, quieras. sí, una vez pasaba que yo tenía 12 13 como 14 años, tenía como 2 años de haber llegado al Evangelio, había experimentado pues sueños, la presencia, que uno siente la presencia de Dios, estas experiencias, ¿no? Que si uno lo toma en el plano personal, ciertamente puede haber alguna una sugestión, algún aspecto neuronal, ¿no? Que pueda ser sugestivo internamente. Y yo decía, bueno, puede ser que es algo que yo, de tan profundo que me quiero meter en esta comunión espiritual, pues me estoy sugestionando. Y sí, llegué a dudar de todas esas experiencias. Pero me pasó algo que hasta la fecha me ha marcado y es con lo que estoy lidiando para ver cómo encajar eso. A ver, espera, espera, Yo me... espera. Sí, sí. Vamos a hacer un corte porque acá estamos terminando los 40 minutos del primer bloque. Si te parece, ahora Sale. cortamos, arrancamos un bloque nuevo y ahí empezamos con Ujú, esa experiencia y quiero abordar un poquito más algún tema de la teología y abordar, y ujú. después que nos metamos un poquito más en todo este tema de la pentecostalidad, digamos, si te gusta decir, no sé si te va esa palabra, pero la pentecostalidad Sí, sí, y la perspectiva crítica de la teología. ¿Qué te parece? sí. Ujú. Estamos hablando ya, nos estábamos metiendo en la parte, digamos, de la experiencia pentecostal en relación a la teología y la crítica bíblica, digamos. La crítica bíblica, sí. Uy, se cayó. Sí, sí.
A ver, está. Ahí está. Sí, Eh, está bien, ¿verdad? sí, sí, ahí se ve bien, se ve bien. Antes de que nos metamos en la parte de la Ujú. experiencia pentecostal, eh, es orgánico esto. O sea, yo no te conozco casi y vos casi ni me conocés. Así que por ahí, no sé, por ahí puede ser que pensemos distinto en muchos aspectos, porque puede ser y es normal. Sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿la Biblia es la palabra de Dios para vos? ¿Cómo lo ves ese tema? O qué reflexiones tenés en este tiempo de reflexión, digamos? Sí, justamente en este tiempo de reflexión, eh, la verdad es una pregunta que me está resultando muy difícil. Me está Mira, resultando muy difícil, pero que a la vez lo puedo ver en algo, en un aspecto positivo. Puede hacer que mi horizonte mental se amplíe en mi forma de concebir a Dios, en una conexión quizás más amplia, pero que hasta cierto grado siento que no podemos circunscribirlo, porque la realidad es que no se ha originado como tal, pues, o sea, nunca apareció ya hecho, ya confeccionado. Eso fue un proceso que llevó un largo desarrollo histórico, que intervinieron líderes eclesiásticos, concilios, pero que cuando uno revisa, por ejemplo, las epístolas, los evangelios, no parecen que ellos mismos tuvieran la intención de haber formado canon, ¿no? Canon como tal. Sí había un reconocimiento autoritativo de ciertos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, pero yo creo que él recoge la palabra de Dios y nos presenta un mensaje esencial, el mensaje de Jesús, que muchas veces se llama como el querigma. Ese mensaje esencial que tenemos que recogerlo y entrañarlo, adentrarnos y ver cómo descubrimos no solamente el mensaje, sino ese mensaje que nos lleve y nos conecte con Dios mismo. Esa es la manera que estoy entendiendo ahorita, porque hasta hace poco pues se entiende, ¿no? Palabra de Dios, Génesis, Apocalipsis, inspirado, inerrante, infalible y la cuestión doctrinal. Pero ahora que voy profundizando y me doy cuenta de ciertas cosas como eh, el famoso periodo del silencio, que en realidad fueron un punto crucial en el judaísmo de la literatura pseudoapócrifa, lo que le llaman algunos pseudoepígrafe, eh, toma mucho de ahí y cosas que se han rechazado. Incluso también ahora hablando del Nuevo Testamento, encontramos escritos como el Pastor de Hermas, Clemente de Roma, que por mucho tiempo gozaron de una autoridad que podría ser considerado hoy día como canónico. la Y entonces, didache, la que no, sí, la didache. Y uno lo lee y es como que es otra epístola y la autoridad que tiene, el mensaje que comparte. O sea, es ahí donde uno, en lo personal, me pregunto, bueno, ¿hasta dónde puede abarcar esto? ¿O qué perspectiva puedo tomar? Estoy como un periodo de abstención, de, de no definirme todavía, porque justamente me agarras en el proceso, en este proceso. no te voy a pinchar, te voy a dar libertad, mira lo que te digo. Sí, Vamos a sí, estoy en meternos. eso y me interesa, de hecho, tu postura. He estado escuchando de la postura de Cultura Teológica y otros canales Mm, que pues hay honestidad. tal cual. eh, si no nos estamos aferrando, cerrando, No no, o somos sea, dueños de la estamos verdad. abiertos. Así es. Y por eso me interesa y me dio mucho gusto que me compartieras este momento de diálogo, porque pues yo creo que aquí es donde uno va aprendiendo, aquí es donde uno También, va también, sí, creciendo. sí. Bueno, vamos a meter un poquito en la parte de la congregación, de la doctrina de la congregación y lo que uno piensa, la experiencia propia a la luz de la nueva teología que uno está abordando, eh, la crisis, porque a mí se me ha hecho, a veces se me hace cortocircuito, y en la iglesia se me hace un cortocircuito mental de las cosas que escucho y las cosas que interpreto y que pienso sobre eso. Entonces es como que ¿viste cuando la gente escucha y traduce al mismo tiempo? Sí, Un traductor. Está en una conferencia, hay una sí, sí. persona hablando en inglés, lo escucha en inglés, lo tiene que decir en español. Al instante. Bueno, Ujú. me siento a veces en la iglesia como de esa manera, pero traduciéndome a mí mismo y interpretando después lo que yo me traduje.
no sé, como si estuviera haciendo una transición entre, si estuviera haciendo una desmitologización en el momento, para sacar para Un sacar esquema algo, acá claro, para sacar algo que realmente, como que realmente me llegue y diga, pucha, Dios me está hablando con esto, ¿entendés? Porque por ahí a la manera tradicional como que no funciona bien, ¿viste? Es como que Ujú. ya no tengo la misma abrasividad, digamos, a ese lenguaje, entonces necesito hacerme la traducción. No sé cómo lo vivís vos. Sí, justamente algo muy parecido, porque dentro de mí, pues a veces estoy sentado y me pregunto, ¿y cómo dijeron esto? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo lo compatibilizo con todo esto? Si ya no tengo, en cierta medida, las certezas que creía tener. El fundamento es como que el tapete se mueve, en cierto sentido. Y yo creo que entra un poco de peligro, ¿no? ¿En qué aspecto? De que está esto de la relatividad o la subjetividad, la relativización, perdón, y la subjetivización. Porque ahora, ¿cómo se entiende? ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo adecuarlo? Es lo que sí, la verdad, a mí se me ha presentado muy difícil. Todavía no llego a decir, pues así, sí, esta va a ser mi concepción y voy a avanzar sobre esto y esto va a ser mi marcha. No llego a ese punto. Estoy entre que con un pie a la derecha, un pie a la izquierda de cómo dar este paso. Estás con el O sea auto en el que mecánico. sí, sí, es un poco, en Te realidad hago es una, como que si no tengo una respuesta. sí, te hago una pregunta así media particular. Como sos pentecostal, te pregunto directamente, ¿vos hablas en lenguas o hablaste en lenguas? Sí, ¿Sí? Y cómo, bueno, contá esa sí, experiencia porque por ahí hay mucha gente que puede llegar a escucharme que no sabe qué es hablar en lengua y que, bueno, algún loco que pueda escuchar el podcast, digo, pero, pero por ahí nunca tuvo sí, la experiencia, no sabe cómo se vive internamente. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo lo vivís? sí. Pues en un principio, en este periodo de desarrollo, de inocencia, eh, era un momento de suma concentración, de suma conexión con Dios, una unión espiritual, que llega el momento en donde uno empieza a sentir una experiencia rara. Eh, a mí me pasaba algo particular. No sé decir si es literal o qué pasaba en mí, pero de repente en ocasiones yo sentía como acá, como un fuego, como cuando uno toma café caliente. No sé si te ha tomado alguna bebida caliente que de repente baja. Sentí esa experiencia y algo me pasaba que empezaba mis manos a temblar un poco y empezaba a sentir más nostalgia de llorar y un impulso de empezar como a deletrear, a decir palabras, a articular. En ese sentido, no es incontrolable, pero hay un impulso. Esa es la forma en que yo lo sentí, lo he sentido. No lo sentí porque ahora ya no he experimentado otra vez tanto. eh, es como un impulso, no es como que uno lo maneje. Y de hecho, en muchas doctrinas pentecostales se enseña que en realidad los dones son manifestación del Espíritu. El don es el que se manifiesta y no uno es el que domina al Espíritu Santo, sino el Espíritu nos domina en cierto sentido, o el Espíritu es el que, si quiere, se manifiesta. No está a nuestra merced, no está a nuestra voluntad. En este sentido, sentí ese impulso de hablar en lenguas que en realidad no es un idioma. Ese es otro tema, ¿no? Que, por ejemplo, me gusta mucho cómo lo desarrolla Gordon Fee. Gordon Fee hace un estudio en 1 Corintios, en capítulo 13, capítulo 14, donde, pues de cierta manera va a justificar que es diferente el don de lenguas que habla Pablo en 1 Corintios 14 del que se manifiesta en Hechos, ¿no? En Pentecostés, porque ahí es obvio que fueron idiomas, fueron entendidos. Y igual no sé, se podría tocar ese tema, pero en ese sentido, para no desviarme, es así como yo lo he vivido. No puedo mentir, eso es lo que he vivido, un impulso. Y ha sido una experiencia interna, pues sí se siente algo, se siente una tranquilidad, una paz, una renovación, una fuerza, pero ese es el aspecto Mira, subjetivo, ¿no? sí, sí, está bueno, está bueno. Yo porque estamos conversando así como en confianza,
te Ujú, comento lo que yo pienso respecto a eso, lo que pude ir ujú. Sí, sí. investigando. Por ahí te puede servir, por ahí lo puedes rechazar si querés, Sí, no hay sí. ningún inconveniente. Pero yo he leído que hay autores que abordan la glosolalía, no sé si la escuchaste, seguramente, Ujú, no solamente en el pueblo cristiano evangélico, sino que han estudiado la glosolalía en, digamos, personas que no necesariamente están vinculadas a la religión, en chicos incluso, y algunos han encontrado gente que en determinadas circunstancias, digamos, emocionales, puede llegar a hablar en otro idioma sin saberlo, pero no es algo natural, digamos, es como algo extraordinario. Eh, Aparentemente, eh, digamos, viste que uno genéticamente es como que se le va dando cierta información necesaria y básica para el funcionamiento del cerebro. Es información ya, o sea, lo mismo que yo puedo leer en un libro, en algún punto, en algún sentido, se va formando por la genética en mi mente. De hecho, viste que los chicos son muy lógicos. Todo esto de la lógica, en sí, algún sentido, tiene su sustrato material en el cerebro. Pero la cuestión es que eso por un lado. Después por el otro, muchos ven la glosolalía como una, ¿viste cuando uno llora? Que es el desborde de una emoción fuerte ajá, que el hombre necesita expresar, porque si no lloras, viste que si no lloras, te empezás a poner como más pesado, como más... eh, cuando resistís el llanto es como que te hace mal. Bueno, la glosolalia es como una especie de llanto, de expresión de emociones, oh, de desahogo, que el hombre quizás no le puede poner palabras, no puede transmitirlas, digamos, verbalmente con el llanto, con algún otro tipo de expresión, y que la articulación de sílaba, digamos, el hablar sin un mensaje específico, eh, evacúa esa emoción y ese impulso que uno siente. Eh, y que no puede reconocer. Son emociones que uno no puede decir que cuando uno le pone nombre a las cosas, uno las empieza a reconocer, las trabaja, las desarrolla. Y uno, por eso se hace tanto hincapié en los chicos, en que uno tiene que enseñarle las emociones. Esto es la vergüenza, esto es la culpa, esto es esta emoción. Porque viste que hay emociones básicas y emociones más complejas. Entonces, como ujú, que muchos, y yo soy uno, yo soy una persona que no ha desarrollado mucho, no ha profundizado mucho en su carácter respecto del conocimiento propio de las emociones. Y no conozco mis emociones. A veces me encuentro sintiendo cosas que no las reconozco, no sé qué son. Pero a veces, cuando voy descubriendo, voy leyendo cosas y eso, voy descubriendo, esta emoción yo la sentí en algún momento. Bueno, viste, bueno, esto sería como una especie de emoción que el hombre no puede reconocer y no puede expresar y que se manifiesta de esa manera. Eh, que no tendría nada que ver con un idioma legible, con un idioma inteligible, digo. Al contrario de la otra experiencia que te conté. Ahora, en Pentecostés es como que, si bien el relato, desde mi punto de vista, vos después me puedes decir, no, eso es re sí. herético, viste, no hay problema acá. Eh, no necesariamente es un relato exactamente histórico de lo que pasó, porque Histórico. recordemos que se narra por lo menos 50 años después de lo sucedido, y se narra en otro continente, se narra en otro idioma, eh, por personas que por ahí no estuvieron ahí, a los Ujú. que simplemente les llegó una información, y que esa Con información a cierto lo largo... propósito, intencionalidad. Sí, ¿no? Exacto, entonces a la luz de las experiencias, digamos, extraordinarias y, y ordinarias, digamos, respecto a la glosolalía y el hablar en un idioma que no conoces, se termina como de reconstruir ese episodio a partir también de lo que la profecía dice, eh, Sí, que sí. es el derramamiento del Espíritu en Joel, y también asociado a la narrativa, digamos, fundacional de la Torre de Babel. Porque en la Torre de Babel Ujú. Dios confunde los idiomas, Confunde. Ahí. exacto, y en Pentecostés
habla el idioma unifica. del pueblo. O sea, le da a las personas Ujú, un idioma para que otros puedan entenderlo en vez de confundirlo al revés. Entonces se hace como una especie de nuevo comienzo, de una narrativa nueva, como se intenta hacer justamente con el Pentateuco y ujú, con toda esta narrativa de Génesis Uranus. Entonces, yo desde mi postura, eh, yo entendí, yo dejé de ser cesacionista antes de pensar así, antes de meterme en todo lo que es la crítica bíblica, la crítica literaria, porque ya me daba cuenta que uno no puede decir negar la experiencia del otro. Como sensacionista yo estaba negando la experiencia del otro. El otro sí, sentía que hablaba en lenguas, y yo no le puedo decir, no estás hablando en lenguas. Eh, Le puedo decir que lo que vos estás diciendo no se entiende, pero yo no puedo negarlo, negarle la experiencia, la libertad para expresarse. Entonces entendí, ya siendo continuista, digamos, que la experiencia pentecostal, no solamente por el hablar en lenguas, sino por toda la parte carismática que veo ujú, en el ministerio de Jesús, era necesaria, digamos, para la congregación, para una vida, digamos, de desarrollo espiritual, de una vida de fe. Que si bien hoy yo tengo una epistemología teológica diferente al pentecostalismo tradicional, veo en el pentecostalismo tradicional una libertad de culto, de también de desarrollo intelectual, de, de teología, de ministerios también, que no las veo en otras denominaciones y no la veía en mi congregación tampoco. Y por lo cual vi más sano congregarme en una iglesia así, donde la teología no es el paradigma de la iglesia, sino que el paradigma de la iglesia es la misión de la iglesia, es el ujú, propósito sí, que la iglesia tiene respecto a Dios, respecto a la fe, y no tanto la teología en sí. Entonces, bueno, me encontré con que hay cosas que no las puedo explicar, pero la glosoralía es una manera de expresión del hombre que puesta en la mano de Dios puede llegar en algún punto a cumplir un propósito específico, porque todo lo que las capacidades del hombre puestas al servicio de Dios sirven al reino. Entonces, la glosoralía en algún punto puede ser ujú, utilizada y dirigida por el espíritu que tenemos para algo que no entendemos, pero que tiene que ser así, determinadamente por Dios. Entonces, bueno, esa fue más o menos la conclusión a la que llegué con esto, ¿no? Del tema de hablar en lenguas. O sea, quizás ujú, nunca haya un intérprete, o quizás sí, o quizás otra persona, por alguna de esas cosas extraordinarias, pueda llegar a interpretar lo que otro dice. Y creo que hay mucha psicología, sociología ahí que tiene que ingresar para abordar el tema, sí, para ponerle nombres nuevos a las cosas que no necesariamente estén en la Biblia y poder arrojar un poquito más de luz ujú, para comprender la experiencia espiritual, la experiencia de fe, ahí en ese caso, pero necesitamos también poner a Dios en el centro para ver cómo esa experiencia tiene que desarrollarse en la comunidad, para qué puede servir, para qué puede ser útil, y darle un orden también, ¿no? Porque como dice Pablo, sí, no podemos sí, hacernos locos. sí, sí, y Así justamente. que, así que es un poco lo que fui reflexionando respecto justo a ese tema, ¿no? Yo No, está bueno, nunca hablé lenguas, pero está sí me bueno. ha pasado de en mi intimidad ponerme música, buscar la presencia de Dios, ponerla, llorar solo, pensando cosas, hablando con Dios, que de estar normal a de repente tener un pensamiento y de repente estar con una emoción de agradecimiento o de satisfacción por haber descargado mi carga en Dios y llorar solo, llorar con una canción, que eso es típico me parece que de carisma pentecostal. Pero que quizás no lo podía vivir bien por ahí en la congregación, o yo mismo no lo había eh, como desarrollado en el ejercicio, ¿no? Me acuerdo un día de estar orando y poniendo las cosas en las manos, las cosas no, las dudas, poniendo las dudas en las manos de Dios. Y llorar por eso, encontrar esa sensación de seguridad fideísta, porque para la razón es inentendible, en que soy parte de la historia de Dios y tengo un lugar
quizás es mínimo el lugar, y que no me tengo que preocupar por todas esas dudas. Las tengo que seguir indagando, tengo que seguir estudiando, pero yo tengo que seguir haciendo lo que tengo a la mano, cumplir mi propósito principal, y mientras voy de camino, voy aprendiendo más, voy explicándome, hay cosas que la explicaré y hay cosas que no. Pero no me cierro a, eh, a no darle valor a la razón, porque creo que la razón es fundamental para esto, es fundamental. Pero bueno, cuando vienen los partidarios de la seguridad, quizá van a poner unos límites un poco más estrictos, por querer conservar, digamos, un sistema, una epistemología, que es lo establecido, ¿no? Y no va a permitir el desarrollo del plan de Dios en cuanto al conocimiento de él, que creo que fue lo que le pasó a Jesús, ¿no? Por eso lo mataron de alguna manera. Así que no sé, ¿querés comentar algo más así de tu experiencia? Me Pues, gustaría escuchar de sí, tu congregación, me gustaría escucharte. sí, y me parece muy bueno eso que comentas, es interesante. Y justamente mis dudas y de la experiencia que iba a comentar ese rato está relacionado con esto de lo de las lenguas, con esto de sentir este temblor pequeño, tampoco tan grande, porque es cierto, hay que usar la razón, porque en cierto modo también han habido muchos abusos dentro del pentecostalismo y ese sería, yo lo veo como un defecto, aunque dentro de esa libertad también puede haber ese abuso, ese peligro de usar lo carismático para ciertos beneficios que en realidad ya no podría ser algo tan genuino, sino es algo más malintencionado. Ese es un peligro que también noto. Pero en este punto iba mi experiencia y no sé si lo cuento o iba a quedar al final, parece. No, Contá tranquilo, lo cuento. No. caminá por donde quieras. Estaba, sí, tenía como 2 años tenía ya de llegar a una iglesia. Y nosotros empezamos a tener experiencias sin conocer de teología, sin conocer de pentecostalismo, sin conocer de nada. Simplemente sí, habíamos tenido algunos acercamientos en internet que se miraban, pero éramos estábamos inocentes en ese sentido. Entonces, nuestra conversión, de hecho, fue a través de una palabra profética, a través de una palabra profética que yo no estaba presente en mi familia, sí, a ellos se lo dijeron, un tío, que él ya era cristiano pentecostés, dijo que en sueños Dios le había hablado que iba a haber uno en la familia al que Dios iba a tocar, iba a ser el instrumento y a la vez columna de la familia. Eh, Casualmente no pasó mucho tiempo y esa persona, pues se puede decir que fui yo, que yo fui el medio. Pero en medio más experiencias que no quisiera platicarlo porque como son cosas íntimas y a veces es muy difícil que alguien quizá pueda creerlo también. Pasamos muchas experiencias espirituales, pero una de las que me marcaron fue lo que te quería comentar de hace rato, que en un momento de duda, de crisis, y yo ya empecé a dudar y dije, no, pues puede ser una sugestión mía, es algo interno, mis emociones están a flor de piel, es posible que todo esto se esté dando en mí y no sea algo sobrenatural, no sea Dios, sino que sea yo haciendo todas estas cosas. Y me acuerdo que teníamos un lugar para recostarnos afuera del patio y esto no se lo dije a nadie se lo platiqué, esto solamente lo pensé en mi mente. Y yo dije, Dios, si eres tú, si tú eres real, o esto es algo mío, dame una señal. Y le pedí una señal, dame una señal, dame una señal. Yo sé que no lo hago con la intención de probarte. Bueno, tú sabes esas oraciones que a veces uno lo siente tan profundo, tan real. Dame una señal y ¿será que esto es algo de mí? Pero aparentemente yo seguía llegando a la iglesia normal, pero por dentro, la verdad, yo estaba, pero en una crisis fuerte, pero no lo demostré. Y sin mentirte, y ahora sí que de todo corazón te digo, pasaron 3 días cuando de repente viene mi hermana y me dice algo, Leo, ¿sabes? Aquel día estaba yo en la iglesia, ayer, y yo escuché una voz y me dijo algo de ti, pero no entiendo por qué si yo te veo bien, yo te veo normal, pero me llamó la atención, pero la experiencia. Yo escuché que dijo, dile a mi siervo Leo que no pierda la fe. Y cuando ella me dijo eso,
Y yo me quedé impactado, me quedé sorprendido y empecé a derramar lágrimas, como no te imaginas. Me arrodillé en el piso, empecé a llorar y sentí un impacto muy fuerte porque era algo que nadie sabía. Es una coincidencia demasiado grande. Y aquí involucraba un tercero. No era algo que yo pudiera culparme a mí de decir fue algo sugestivo. Fue alguien externo, que fue mi hermana, y me dijo esa experiencia. Y eso me marcó porque yo dije, de aquí en adelante yo no puedo dudar de Dios, yo no puedo dudar que Dios sea real. Y de cierta manera eso me predispuso a ver en la Biblia todo posible, ¿no? Pues si he vivido experiencias, entonces estoy abierto de que lo que Jesús dijo es posible, que sí fue real, de que sea literal, de que caminó sobre el mar, y bueno, porque me predispuso. Claro, claro. Entonces, Sí, vos sabes que a mí lo que me pasa siempre y que siempre lo digo es que, digo, la experiencia, para mí, la experiencia pentecostal es la experiencia espiritual de siempre. O sea, desde que el hombre es hombre, que vive por ahí, obviamente, en el año, no sé, 200, 2500 antes de Cristo no había pentecostales en el sentido de la sí, categoría, pero seguramente que había personas que tenían estas experiencias con Dios, a su manera, en su lenguaje, sí, con sus concepciones. Y digo, si yo no tuviera la Biblia hoy, hacemos este ejercicio, mira, vos no tenés la Biblia, no tenés acceso a todo lo que has leído, etcétera, pero te encontrás con la realidad. O sea, ¿llegarías a conocer a Dios de la misma manera? Entonces, hasta ahí, yo pienso, digo, si desde que el hombre es hombre tiene esta experiencia, esas experiencias espirituales, eh, ¿por qué no hoy sin la Biblia no voy a llegar a conocer a Dios de la misma manera? Lo que pasa es que antes se tenía con otras palabras, con otros conceptos, con otra, y por ahí más oscuramente, digamos. Pero hoy lo ujú, tenemos de esta manera, más pulido, más perfeccionado. eh, y yo creo que esto, por ejemplo, en una congregación cesacionista, no te lo creen, ¿entendés? O sea, no, es no, algo subjetivo totalmente. sí, sí, sí. Pero en el pentecostalismo es algo normal, es algo común. De hecho, yo no soy tanto de vivirlo así. Yo Ujú, encuentro, ¿viste cuando dice Pablo, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría? ujú. Bueno, yo soy más de los griegos. De los Eh, griegos. sí, mi señora es un poquito más de los judíos, de los que buscan señales. Y ella por ahí es la que vive un poco más de abrir la Biblia y encontrar esa frase, ¿viste? Que, que satisface tu demanda del momento. Pero bueno, vos fíjate que ya para darle un tinte más psicológico, eh, tanto la profecía de va a haber uno, que va a ser el pilar de la casa, que va a ser es lo más normal, porque es difícil que se conviertan dos al mismo tiempo, o tres al mismo tiempo y que sean los Sí, tres. Siempre empieza por uno. Y después el hecho de perder la fe eh, es lo principal. Es lo principal en uno y la preocupación de tu hermana, etcétera. Entonces yo ahí le doy ese condimento más psicológico, pero no sé si vos estuviste en la discusión que hablábamos de los milagros hoy, en el sí, grupo sí, de sí, cultura. Bueno, viste que hay un momento en sí, que sí, dije que a veces no se pueden conectar el hecho con mi interpretación, pero Dios desde la eternidad los conecta. Entonces, todos los hechos tienen un significado. Nos quedan 10 minutos. Todos los hechos tienen un sí, significado. Yo a la luz de la lectura espiritual que puedo hacer de mi realidad, puedo encontrar ese significado del hecho que tiene un significado en Dios, porque los hechos son la revelación de Dios, la creación es la revelación de Dios. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que Dios desde el principio determinó cada una de las respuestas que iba a dar a las plegarias que a él acuden. Entonces, si yo me caigo de un barco en medio del océano y nadie me ve y el barco se va, eh, y yo pido auxilio a Dios, ¿cómo me va a salvar? Tiene que mandar un barco hace, no sé, 5 meses, porque tiene que salir hace 5 meses para llegar. Y si el barco llega,
yo interpreto que es la respuesta de Dios a mi oración en ese momento, pero Dios no tuvo 5 minutos para mandarme al barco, Dios tuvo 5 meses. Entonces, en ese sentido, Dios une toda Sí. la respuesta con todos los sucesos y se conecta con nosotros, a pesar de no intervenir. Entonces, en ese sentido, Ujú. y dada la imagen de Dios que tenemos, la constitución humana es muy compleja y al ser imagen de Dios, esa complejidad hace que la experiencia con Él se desarrolle de otra manera y sucedan estas cosas que son extraordinarias y en las que encontramos su palabra, ¿no? Su dirección y en la que encontramos seguridad también. Entonces yo siempre digo a veces cuando hablo con cristianos que me dicen, che, pero lo que vos me estás diciendo eh, hace que yo no crea más en la Biblia, pero no es mi intención. O sea, mi intención es abordar la Biblia con otra mirada. Pero vos fíjate que la fe, como en los antiguos, no debería estar basada en el libro, debería estar basada en la experiencia, en la realidad, porque a partir de la realidad y la experiencia se ha confeccionado la Biblia. Sí. Sí. Entonces lo que me pasa a mí es yo quiero volver a eso, yo quiero volver a la realidad, quiero volver a la experiencia, quiero yo vivir la Biblia, quiero yo ser la Biblia para mi contexto. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, ustedes son cartas expedidas de Cristo al mundo, cartas expedidas por Dios, dice, por Cristo. O sea, ustedes son palabra de Cristo para el mundo. Y en ese sentido, la iglesia es tenida por revelación también en el Nuevo Testamento. Es el cuerpo de Cristo. Entonces hay una mística ahí pentecostal que es muy interesante, que creo que es la experiencia fundacional, digamos, del pentecostalismo. Y que creo que la Biblia es la que transmite, ¿no? Porque los profetas, para mí, eran personas carismáticas en aquel momento, en aquel entonces. Y por el espíritu que tenían, lograron dar en la tecla con las predicciones, que no es lo esencial de la profecía, pero sí eh, es la regla, la norma que el pueblo va a escuchar para obrar y para hacer. Entonces, bueno, es interesante todas estas experiencias que me contás, Sí. son muy lindas y creo que esas son experiencias que tenemos que guardar en el corazón, que Sí. son experiencias que marcan nuestro caminar con Dios y que las tenemos que seguir buscando, ¿no? Y algo que me gustaba, sí, y algo que me gustaba de lo que decías hoy temprano, fue de que tú ves a Dios obrando a través de ello, obrando a través de ello, aunque, como decías, aunque no sea Él directo, ves a Dios obrando. Mm, Y son cuestiones que yo ahorita estoy abriendo mi corazón, aprovechando de que pues yo sé que sí, muchos lo van a ver igual. Se comparte y nadie está obligado tampoco a creerle, pues tal cual. nadie me conoce. Pero igual, yo lo cuento y yo digo, lo he vivido, ¿no? Y una cosa más, y ya no voy a cerrar esto Dale, dale, de dale. la experiencia, ¿no? Una cosa más que es curioso, o sea, yo me quedo, y eso es lo que me cuesta ahora mismo relacionar con todo lo que voy descubriendo. Eh, Incluso yo soñé, una vez tuve un sueño donde yo caminaba a un lugar hacia arriba, la calle, la vi clarito, perfecto. Yo caminando y había una malla. Y en ¿Una? eso ¿Qué, veo qué viste? ¿Qué viste? una Ah, calle que va hacia arriba, había una malla, donde, unas una casas, malla. pues, un lugar específico, ¿no? Vi un lugar específico y en eso veo a una joven y esa joven en el sueño era mi novia y posteriormente mira yo que estaba aquí en la casa y que era mi esposa. Pero eso yo no lo platiqué porque clásico aquel, ¿no? Los pentecostales de que, ay, Dios me dijo que tú eres mi esposa, ¿no? No, no es eso, no. Yo me lo quedé en secreto, pues no sabía yo nada. Y por X razón dio la circunstancia de que fuimos a visitar a mi hermano que vivía en nuestro municipio y en eso dicen, vamos a ver unas tortas y vamos a comprarlo en tal lugar. Bueno, vamos. Cuando vamos llegando a ese lugar, de verdad hasta me espanté de que lo que yo había soñado lo estaba lloviendo. De verdad, no había nada a cambio. La calle hacia arriba, las casas, todo estaba idéntico. Y en la casa que íbamos era de la joven que yo había soñado, era de ella. Yo no mencioné nada de esto en lo que pasó el tiempo, y sin embargo, aquí tengo un anillo. Y con la persona con la que estoy casada es ella. Claro.
Es ella, Y bueno, pero no intervenía nada de lo sobrenatural con ella para no sugestionar ni creer que claro, sí, era sí. un Pero tipo de manipulación. vos Lo fíjate, guardé. hay algo muy importante en tu actitud. A mí me pasó algo muy similar. Nos quedan 3 minutos, che, Increíble. me parece que vamos a hacer otra después Sí, para cerrar. Pero a mí me sí, sí. pasó, por ejemplo, cuando yo me enamoré de mi señora, que no le insistí, no la busqué, porque yo era más chico que ella, vi muchas cosas negativas que me perjudicaban. Y yo siempre orando. Tuve casi 4 años orando por ella, y llegar a pedirle a Dios que yo ya sabía que ella no me amaba. Pero pedirle a Dios, Dios, pon este sentimiento en ella. Si es tu voluntad, pon este sentimiento en ella. ¿Entendés? Yo creo que es el momento. O sea, ya habían pasado, no sé, como 3 años de orar, y seguí insistiendo. Y después hubo un periodo que dejé de orar porque ella dejó de venir, pero después y yo paulatinamente fui como borrando su nombre, aunque con la misma emoción, pero después cuando empezó a volver a venir dije, ya, Señor, es este el momento, ya crecí, ya soy grande, poné el mismo sentimiento en ella, pero yo no hacía nada para que eso pase. Al contrario, hacía todo al revés. ¿Viste cuando Elías echa fuego en el... Bueno, así. Y Dios hizo todas las cosas. O sea, era su voluntad. Era algo está bien, no es que hay una sola persona, pero Dios escucha nuestra oración, nuestra plegaria, y determina su respuesta en la realidad. Así como tu sueño, así como todo lo que experimentamos, Él nos da señales en ese sentido. Porque hay señales y hay sabiduría. Hay señales para el judío, hay sabiduría para el griego. Entonces, en ese sentido, la experiencia con Dios eh, es real. O sea, si no crees en Dios, bueno, no lo vas a poder vivir. Y debe ser algo increíble. ¿Cuánto tiempo? Nos quedan dos Creo que minutos. ya. Si querés, podemos cerrar acá si querés. Eh, Puedes decir unas palabras si querés para el que te esté escuchando, algún Sí, consejo, sí. y nos vamos. Pues la verdad, estoy agradecido contigo por esta oportunidad que se nos ha dado. Eh, Pensé que se iba a ir en otro rumbo, pero salieron las experiencias y creo que fue muy bueno. Sí, estuvo En lo muy bueno. personal me reconforta, me Vamos a seguir, reconforta. ¿eh? Vamos a seguir. Sí, bueno, con todo gusto. La verdad, estoy muy contento y animo a todos que sigan avanzando en este camino. No es fácil, nada fácil, no es nada sencillo. Es un mundo muy complejo, muy difícil de entender, pero yo creo que podemos pasar toda nuestra existencia en reconfortarnos en este tipo de experiencia, en esta búsqueda, de encontrado quizá de formas distintas, ¿no? Como decía el judío pide señales, el griego en sabiduría, pero todos vamos en este mismo camino y estamos navegando y es bueno que siempre exista este diálogo abierto, aún con posturas diferentes, quizá a veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero todo es muy bueno para seguir avanzando adelante y yo me quedo muy contento con esta plática, la verdad estoy muy contento. Bueno, Y Leo, gracias por che, tu atención. no, gracias a vos por el tiempo y bueno, vamos a repetirla, vamos a repetirla. Gracias, gracias. Dale. Igualmente. Te mando un abrazo, bro. Igualmente, saludos. Cuídate. Chau, chau.